daros las buenas tardes a todos, el agradecimiento por querer compartir este ratito con nosotros. Como sabéis, este webinar es el segundo dentro del curso Tecnología y Autismo, cómo crear tu aula virtual, aunque también puede que haya personas que no estéis haciendo este curso y que os hayáis inscrito, bueno, pues de manera independiente al webinar. Entonces lo colgaremos tanto en el curso en sí mismo, como hicimos con el primero, y también colgaremos la grabación en el mismo sitio donde os habéis inscrito, ¿vale? Si os habéis inscrito solo al webinar, si entráis dentro de unos días, tendréis ahí la grabación. Y bueno, dicho esto, yo me presenté la semana pasada para los que estuvisteis por aquí, pero Gerardo pues no le correspondía estar ese día con nosotros, así que le voy a pasar la palabra para que se presente él, aunque seguro que os suena ya su cara de algunos vídeos del curso. Así que nada, Gerardo, todo tuyo. Buenas tardes, bueno, gracias por acompañarnos. La verdad que este es un curso que siempre nos ha motivado mucho. Vamos por la cuarta edición. Creemos que es un curso como en los tiempos en los que estamos, que es muy necesario, ¿no? Todo lo que podamos aportar todos, quienes hemos asumido un poco este rol de profesores, pero quienes estáis en el día a día en vuestras aulas o gestionando diferentes, bueno, pues, contenidos educativos para niños. Podéis hacer muchas aportaciones de las que aprenderemos nosotros también. Y bueno, yo trabajo como investigador en el Instituto de Robótica, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Universidad de Valencia, en un laboratorio que creamos ya hace tiempo, que es el Laboratorio de Adaptalab, donde desarrollamos y evaluamos tecnologías para personas con autismo. Nos dedicamos exclusivamente a eso. A través de financiación principalmente europea, pues venimos ya desde hace muchos años, más de 20 años ya, haciendo pues diferentes desarrollos que a lo mejor algunos conocéis, como fue en su día el proyecto Azar o Pictogram Room, o Idea, cambiar a cambio de ahí. diferentes bueno, aplicaciones que hemos ido haciendo y también estudios sobre aplicaciones que han hecho otras personas o sobre metodología para intervenir en el autismo utilizando siempre la tecnología, ¿no? También soy editor de las publicaciones de Autismo Ávila, que quizás conozcáis alguna. Pues bueno, todos estos libros que hay sobre atención temprana, intervención educativa en autismo, pues hace ya aproximadamente 15 años editamos el primer libro y desde entonces pues hemos ido ampliando ese catálogo que ya es bastante amplio sobre diferentes estrategias de intervención en el autismo y bueno, es algo en lo que estamos trabajando de manera muy intensa, con un montón de publicaciones en cola, relacionadas principalmente con la atención temprana, con la intervención en comunicación, con la educación y con la calidad de vida de las personas con autismo, ¿no? Y bueno, hoy la propuesta que quería compartir con vosotros y con vosotras es el hablar de las pautas a las familias para poder conseguir un uso adecuado de las tecnologías en el hogar, ¿no? Cuando de repente aterrizamos en ese confinamiento duro, ¿no? Que tuvimos al inicio de la pandemia, pues nos dimos cuenta de que, bueno, pues había muchas cosas, muchos hábitos que a lo mejor ya no eran buenos antes de darse esta situación tan dramática, ¿no? En lo que es el uso de las tecnologías por parte de las personas con autismo. Nosotros que veníamos ya dando este tipo de cursos a familias y demás, nos era muy habitual encontrarnos con unas preocupaciones por parte de las familias muy relacionadas con los malos hábitos, ¿no? Del uso de la tecnología en el hogar. Engancharse a vídeos de YouTube, engancharse a videojuegos, tener problemas en niveles de mayor nivel de funcionamiento, a lo mejor pues el manejo de redes sociales o de contenido conectado, ¿no? Y todo esto, pues, cuando vino este confinamiento duro, pues se acentuó, lógicamente, más tiempo en casa, más tiempo frente a la pantalla, mayores efectos negativos de este uso de las pantallas, ¿no? Y cuando todo esto se ha liberado, pues también hemos visto que en el caso de las personas, de los niños de desarrollo típico, ha sido más fácil volver a ciertas dinámicas de socialización, de participación en la comunidad y que en las personas con autismo, los niños con autismo, esto ha sido más difícil, ¿no? Que esos hábitos
que en general no son buenos, que se han ido instaurando, que ha sido más difícil salir de ahí, ¿no? Y la perspectiva vuestra, la perspectiva de los profesionales de la docencia, ¿no? Que estáis ahí al pie del cañón, que tenéis que manejar eh, estas situaciones en las que, por un lado, necesitáis que los niños utilicen la tecnología para hacer algunas de las actividades que les vais a proponer en este contexto de aula virtual, cuando están en su casa o cuando están acudiendo, pero algún niño se tiene que quedar en casa por algún confinamiento, por algún caso particular que se ha dado, ¿no? Pues tenéis que manejaros en ese difícil equilibrio, ¿no? Entre proponer más uso de la tecnología y tratar de conseguir unos buenos hábitos, ¿no? En ese uso, ¿no? Y ahí es un poco donde identificamos esa necesidad de que podáis pues, conocer algunos estudios para, desde ese conocimiento de esos riesgos y de algunas estrategias, poder asesorar o dar unas pautas a las familias para conseguir un uso adecuado de las tecnologías en el hogar, ¿no? Vamos a empezar viendo muy brevemente, nada, un comentario sobre sobre cuál es el peso que tienen las tecnologías en la intervención educativa, ¿no? En el caso del autismo. Después vamos a ver cuál es el uso de las tecnologías en el hogar a través de un par de estudios principalmente. Después vamos a ver, pues a través de numerosos estudios, cuáles son los riesgos principales que se conocen, pues hoy en día. Vamos a ver algunas estrategias y pautas que podréis dar a las familias y también algunos recursos, ¿no? Bueno, no está todo tan estructurado, vamos a ir un poco combinando unas cosas con otras, pero en principio este es el planteamiento para esta primera parte de este webinario de esta tarde, antes de darle la palabra a Lupe. Eh, ¿Cuál es el peso que tiene la tecnología en la intervención educativa? Pues bueno, a pesar de que existen más de 1000 estudios publicados en revistas científicas sobre cuál es el impacto de las tecnologías en el autismo, es decir, estudios, ensayos aleatorizados, estudios de casos, todo tipo de investigaciones que se han hecho, la realidad a día de hoy y 50 años después del primer estudio en el que alguien utilizó las tecnologías para en ese caso de educar a un grupo de personas con autismo, seguimos con un nivel de evidencia en general bajo, salvo en algunos aspectos muy concretos, como la intervención en comunicación aumentativa y alternativa, o el uso de aplicaciones de modelado con vídeo, o el uso de temporizadores, y una cuestión adicional muy puntual. En el resto de intervenciones que hay orientadas al uso de tecnologías en el autismo, los resultados que tienen son bastante bajos, ¿no? Con lo cual, no podemos de alguna manera delegar demasiado en las aplicaciones, en las cosas que vayamos a utilizar, sino que tenemos que verlo más, lógicamente, como pequeños apoyos que podemos incorporar a nuestra práctica docente, ¿no? Siempre tratando de que haya además algo que muchas veces es difícil, una buena contextualización curricular. Quienes utilizáis aplicaciones del tipo Smile and Learn o que tenéis ya una amplia base de contenidos adaptados al currículum, al curso escolar en el que se encuentra y al momento en el que se encuentra cada niño en concreto, podéis resolver esto de manera más fácil. Pero cuando hablamos de intervenir en aspectos muy concretos del autismo, puede ser más difícil a lo mejor conseguir esa contextualización curricular que es tan importante, ¿no? ¿Cuál es el uso de las tecnologías en el hogar por parte de las personas con autismo? Pues sobre esto existen muy poquitos estudios. Eh, lo primero que tendríamos que hacer antes de mirar estos estudios sería echar un vistazo a qué dice el INE, el Instituto Nacional de Estadística, sobre el equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares en España, ¿no? Pues antes de la pandemia estábamos en niveles ya muy altos de disponibilidad, sobre todo de teléfonos móviles, prácticamente el 100% de los hogares, y también de ordenadores y tablets, pues por encima del 50%, pero muy creciente, ¿no? Si vemos en ya un estudio concreto en el que pues bueno, participaron varios cientos de familias de personas con autismo de Francia, Reino Unido y España, eh, hicieron bueno, una investigación para ver qué tipo de dispositivos utilizaban
en función de los rangos de edad, ¿no? Entonces, en niños en edad preescolar utilizaban tabletas en el 75% de los casos, eh, pantallas táctiles también en el 70% de los casos, o sea, tipo smartphones más pequeñitas, ¿no? Y luego, pues bueno, los porcentajes que veis ahí, que en general son altos, de otros tipos de tecnologías como ratones, teclados, joystick, etcétera, ¿no? La Wii. En niños un poquito más mayores los porcentajes eran ya más altos, ¿no? Eh, digamos en 77%, 78% en lo que son pantallas táctiles. En adolescentes un poco más bajos y en jóvenes adultos de nuevo un poquito más altos, ¿no? Esto nos da una idea, esto es del año 2019, lógicamente, si hubiera que estimar cuáles son los resultados actuales, esperaríamos un incremento, no un decremento, ¿no? Y más con la situación de la pandemia, pero vemos que el uso que se hace de los dispositivos es muy alto, ¿no? Si vemos también la respuesta de las familias a cuál era la función para la que se utilizaba la tecnología en el hogar, podemos fijarnos que en la parte superior de este ranking que aparece aquí, para prácticamente todos los grupos de edad, menos para el de adultos, los juegos, los videojuegos, estarían en la parte más alta, ¿no? Y en cambio, si tratamos de ver aplicaciones que puedan tener una finalidad más educativa o más de intervención de algún tipo, como pueden ser las de comunicación alternativa, pues vemos que aparecen en el tercer lugar por el final, ¿no? En cambio, YouTube, la música, las fotos, la navegación web están mucho más arriba en este ranking en la mayoría de los rangos de edad. Así que hay como una diferencia en lo que es el tramo de adultos, si os fijáis, que aparece con un color como fucsia, ¿no? Que sí que pues en el caso de los juegos es más bajo, en el caso de YouTube es aún más alto y bueno, en general en todos los que están en la parte de arriba son más altos, ¿no? Salvo esa excepción de los juegos y de las películas también. ¿Cuáles son las recomendaciones de la Asociación Americana de Pediatría y también a partir de estas últimas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud? Pues proponen que el tiempo de uso de las tecnologías, primero que esté muy controlado, ¿no? Que en niños muy pequeños sea de cero pantallas, hablaríamos de 0 a 18 meses, aunque es verdad que estas recomendaciones con la pandemia se han ajustado ligeramente para decir que, bueno, que en esa edad de 0 a 18 meses, pues sí que las pueden utilizar para comunicarse a través de vídeo, pues por Skype, por Zoom o por WhatsApp vídeo, ¿no? Con las diferentes personas de su entorno, ¿no? Sabes que muchos niños de la pandemia pues han conocido a sus abuelos a través de estos sistemas, ¿no? Cuando no era posible todavía realizar visitas y demás y bueno, pues como que se flexibilizó eso un poquito. Luego la recomendación en niños entre 18 meses y 5 años es que como mucho estén 1 hora al día, que nunca estén más de 20 minutos seguidos delante de una pantalla y que en todos esos casos siempre lo hagan en compañía de una persona adulta, ¿no? Después ya en niños en primaria estaríamos en torno a 2 horas al día y 30 minutos por sesión, eh, también con mucha supervisión. Y en el caso de pues, adolescentes y demás ya hablaríamos de 30 o 40 minutos por sesión sin un límite fijo, ¿no? Sabemos que todas las encuestas que hay del uso de la tecnología siempre arrojan datos muy preocupantes en torno al número de horas que pasan los niños frente a las pantallas, ¿no? Eso es algo que hay que tener en cuenta y que siempre son datos desorbitados, ¿no? Eh, las recomendaciones de la propia Organización Mundial de la Salud son evitar el uso del dispositivo en las horas previas al sueño. Eso lo vamos a ver luego un poco con más detalle. Configurar diferentes niveles de intensidad de luz en la pantalla. Sabéis que pues, a través de Night Shift o de los ajustes del propio dispositivo se puede programar para que coincida con el horario solar el nivel de brillo de la pantalla, es decir, que si lo utilizamos ya fuera del horario solar, pues utilice unas luces como más cálidas y menos azules. Controlar el tiempo de uso para prevenir que un uso excesivo
afecte a la atención, que es otro área que está pues, muy condicionada por el uso de pantallas, restringir al máximo el tiempo de uso en niños pequeños para evitar que afecte a las relaciones en el ámbito familiar y buscar juegos que fomenten el ejercicio físico para que no contribuya al sedentarismo, ¿no? Son, todos estos aspectos vienen de estudios, es decir, no son recomendaciones que se den porque un grupo de expertos considere que es así, que también, sino porque además han hecho una revisión de todos los estudios con grandes muestras de niños y han visto que tienen unos efectos nocivos y que por lo tanto hay que recomendar que su uso se controle, ¿no? ¿Qué dice la ciencia ya de manera más concreta sobre los riesgos del uso de la tecnología? Uno de los aspectos más estudiados es el relacionado con la calidad del sueño, ¿no? Ahí hay un estudio muy significativo hecho en la Escuela de Medicina de Harvard, ¿no? Donde un grupo muy amplio de participantes tuvo que realizar una serie de cosas y otro grupo de control pues realizó otras, ¿no? El primer grupo lo que hizo fue leer, eran personas adultas de desarrollo típico, no tenemos un estudio similar para el autismo, ¿no? Pero hay que pensar que las conclusiones se aplican. El primer grupo leyó un libro impreso durante 4 horas seguidas antes de acostarse durante 5 noches consecutivas, ¿no? Y ese libro, pues como decimos, era un libro en papel. Y el otro grupo leía el mismo libro, pero en formato electrónico, en un lector de libros en formato electrónico, ¿no? Que emitía una cierta luz, ¿no? Durante el mismo periodo, 5 días, y durante también 4 horas antes de irse a dormir, ¿no? El resultado fue como muy llamativo, ¿no? Todos los participantes que utilizaron el lector de libros electrónicos tuvieron niveles suprimidos de melatonina, tardaron 10 minutos más para conciliar el sueño, que bueno, eso podemos decir que a lo mejor no es mucho, ¿no? 10 minutos. Mostraron movimientos oculares REM significativamente menos rápidos que el grupo que leyó los libros impresos y como era también de esperar, el grupo de lectores de libros electrónicos dejó sentirse menos cansados en la noche, pero más cansados en la mañana. Es decir, habían tenido una peor calidad de sueño, incluso habiendo tenido el mismo tiempo para dormir, ¿no? Tenemos que pensar que si esto afecta a todo el mundo, a los niños con autismo, que también estadísticamente tienen una incidencia de problemas de sueño mucho más alta que los niños de desarrollo típico, pues es algo que tenemos que controlar, lógicamente, ¿no? También existen diferentes estudios sobre cómo el uso de la tecnología condiciona el tiempo del que los niños disponen para otras actividades importantes, ¿no? Es decir, para socializarse principalmente y para realizar actividad física que conduzca a tener una buena salud, ¿no? Lógicamente, el estar muchas horas delante de la pantalla puede limitar todo esto, ¿no? Y aquí muchas veces también podemos encontrarnos con dudas que nos plantean las familias, ¿no? En relación con el uso que hacen o que han hecho sus hijos de la tecnología, ¿no? Muchas veces nos vamos a encontrar con familias que nos van a preguntar si creemos que su hijo tiene autismo porque ha estado demasiado tiempo pegado a la tableta, ¿no? Porque se dan cuenta de que cuando está pegando a la tableta, pues no socializa mucho, ¿no? Lógicamente la respuesta es que no, o sea, el autismo no está causado por una exposición a las pantallas. El autismo existe desde mucho antes y ningún estudio ha identificado como posible causa esa exposición a las pantallas, incluso en edades tempranas. Pero sí que es cierto que unos malos hábitos pueden acentuar esas dificultades, sobre todo en el ámbito de la socialización, ¿no? Lógicamente, pues un uso en solitario de la tecnología pues no puede ser bueno a menos que se utilice en el ámbito de redes sociales, en otras edades y demás, ¿no? Pero en niños pequeños, lógicamente es difícil que eso pueda ser positivo, ¿no? Para socializarse. Existe también, según diferentes estudios, una correlación entre lo que es el uso temprano de la tecnología, sobre todo cuando en niños menores de 18 meses que han utilizado de manera muy intensiva pantallas, con la aparición de problemas emocionales y conductuales. Que eso pues también es algo muy importante a tener en cuenta, ¿no? Sobre todo si pensamos en niños muy pequeños.
Sí. Gerardo, disculpa, es que tenemos una pregunta en el foro y que creo que no Vale, debemos no, es que no me avanzar sale, sin perdona. ella. No te preocupes que yo estoy pendiente y te las voy Vale. diciendo. Ruiz dice que es muy interesante que si tenemos referencia de esa experiencia. Creo que ¿Cuál de se todas? refiere Perdón. creo que se refiere a la del sueño, por el momento en el Sí, que sí. El lo estudio de escuchas. Harvard, sí, sí. Luego cuando estés hablando tú lo busco y os lo pongo en el chat, ¿vale? Para Gracias. que lo, para que lo tengáis, sí. Vale. Sí, iba por, bueno, también otra de las cosas que está muy demostrada es que todos estos efectos negativos que se conocen de las tecnologías se maximizan cuando no se utilizan en compañía, ¿no? Es decir, por ejemplo, existen varios estudios en Estados Unidos, en la India, con muestras muy, muy amplias sobre el número de horas que utilizan las pantallas los niños de desarrollo típico y los niños con autismo. Y en general no hay grandes diferencias en lo que es en el número de horas, pero sí que hay muchas diferencias en cuanto al tipo de experiencia que supone ese uso de las pantallas, siendo en el caso de las personas con autismo una experiencia mucho menos social, ¿no? Tienden mucho más a utilizarlo lógicamente por sus dificultades, en solitario, que a utilizarlo en compañía, pues compartiendo lo que aparece en la pantalla pues con sus hermanos o con las personas con las que convivan, ¿no? Entonces, eso es un dato muy importante y que lógicamente también influye en las pautas que le podemos dar a la familia, ¿no? Es decir, siempre hay que recomendar, como ya lo hace la propia OMS, que se utilice en niños menores de 5 años siempre, siempre en compañía, ¿no? Y que si ven algún tipo de vídeo, porque oye, a veces la vida no da para estar siempre ahí, pues que sean vídeos o juegos de contenido educativo de calidad, que no sean pues juegos que bueno, pues que puedan entrañar otro tipo de problemas, ¿no? Como a veces encontramos. Otro de los, si pensamos en personas con TEA con mayores niveles de desarrollo de capacidades, vamos a encontrar pues dificultades por el acceso a contenidos inadecuados, ¿no? El no saber gestionar dónde me meto en Internet, ¿no? Y con quién me relaciono, ¿no? Cuando están en redes sociales, pues pueden tener relaciones incorrectas con iguales y aquí pueden ser ellos víctimas de determinados tipos de maltrato y pueden ser ellos también agentes en esas relaciones incorrectas, ¿no? Con lo cual es muy importante esa supervisión, ¿no? Pueden recibir abusos por parte de adultos. Eh, Hace un par de años, un departamento de la Universidad del País Vasco hizo un estudio muy amplio con cerca de 3.000 niños, si no recuerdo mal, 3.000, perdón, adolescentes, preguntándoles sobre el uso que hacían de la tecnología, ¿no? Y ya no hablamos de redes sociales, hablamos de videojuegos del tipo Fortnite o del Clash of Clans o ahora del Among Us, que es otro juego que utilizan mucho los adolescentes, ¿no? Y les preguntaban por las veces que habían hablado con desconocidos, ¿no? Y era un porcentaje muy alto, creo que en torno al 70%. Pero es que un porcentaje muy alto también, creo que en torno al 45% habían recibido pues mensajes de contenido sexual por parte de desconocidos y un 20% habían llegado incluso a citarse con personas desconocidas después de haber mantenido conversaciones en estos chats, ¿no? Con lo cual, el nivel de, y esto es en España, no nos estamos yendo a otras culturas, ¿no? Entonces, el nivel de exposición ante estos riesgos es realmente preocupante, yo creo. También el uso inapropiado que puedan hacer a muchos niveles, pues con la visualización de diferentes tipos de contenidos y demás. Bueno, nos podemos preguntar, en el caso sobre todo de personas adolescentes o de niños más pequeños que puedan acceder a contenido de tipo social, por qué son más vulnerables, ¿no? Uno de los aspectos claros es por las dificultades que tienen para comprender y para acceder a la información, ¿no? De todo tipo, ¿no? Por el desconocimiento que tienen de las normas sociales no escritas, ¿no? Sí que hay algunos estudios que apuntan a las ventajas que tienen las redes sociales
para algunas personas con autismo, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, si no todos son riesgos, ¿no? Pues personas con autismo que tienen unos patrones de intereses muy restringidos, pues que a lo mejor a alguien le interesan mucho los trenes o la astronomía o los dinosaurios, pues a lo mejor en su entorno próximo, pues alguien que viva en un pueblecito, pues es difícil que pueda encontrar a una persona con la que compartir de una manera intensa, ¿no? Esos intereses, ¿no? Y que eso le pueda facilitar, pues, desarrollar una amistad, ¿no? Con esas personas. En cambio, en el vasto mundo de Internet, ¿no? Lógicamente, pues pueden encontrar a muchas personas con esos intereses tan particulares y esto les puede suponer una ventaja. Pero a la hora de relacionarse con esas personas, eh, pueden tener muchas dificultades. Puede haber cosas que les vengan bien en el sentido de, pues tú me escribes un mensaje, yo tengo un tiempo para descodificarlo y para elaborar una respuesta que no lo tendría en una conversación cara a cara en la calle, con lo cual ese tiempo extra me puede facilitar el relacionarme contigo, pero a la vez muchas pistas que podemos dar pues, a través de la comunicación no verbal o de otras maneras que implican un manejo más alto de las normas sociales no escritas, pues se les van a escapar, ¿no? Porque hay que descodificar a un nivel más alto una frase escrita, ¿no? Si viene acompañada de determinados iconos y demás, pues puede ser más fácil en algunos casos, pero no siempre, ¿no? Entonces, bueno, es algo que también, lógicamente, puede dificultarles, ¿no? La dificultad, sabemos las dificultades que tienen las personas con autismo en todo lo relacionado con la teoría de la mente, ¿no? Con la atribución de creencias, intenciones, pensamientos a los demás. Y esto es algo que también en las comunicaciones online pues requiere de un cierto manejo que puede no estar presente en estas personas, ¿no? Y también por las dificultades de comunicación que tienen y que les pueden dificultar pedir ayuda cuando se metan en un problema, ¿no? El meterse en un problema en Internet, pues puede ser más o menos fácil, pero si tienes algunas estrategias para pedir ayuda a alguna persona en tu entorno cercano, pues lo vas a poder resolver más fácil que si no las tienes, ¿no? Y por lo que decíamos de la presencia de intereses restringidos, que lógicamente pues puede también, como les ocurre en el día a día, fuera del mundo de Internet, ¿no? Les puede dificultar también el relacionarse, ¿no? Algunas tecnologías y demás, pues además van a tener unas normas de uso específicas que puede ser difícil que ellos las lleguen a manejar, sobre todo si pensamos ya en casos de mayores dificultades, ¿no? ¿Qué recomendaciones podemos ofrecer a las familias de cara a evitar todos estos riesgos, ¿no? Pues lo primero es que conozcan los riesgos y las implicaciones que tienen, ¿no? Desde ese conocimiento va a ser más fácil que puedan prevenir, ¿no? Que ellos sepan que cuando su hijo está delante del ordenador, pues que puedan anticipar situaciones problemáticas ellos que los conocen muy bien, ¿no? Y tomar medidas preventivas, ¿no? Entre las medidas preventivas principales que podemos encontrar, vamos a tener lo que sería el control parental y las opciones de accesibilidad en los dispositivos, ¿vale? El control parental nos va a permitir promover un uso más seguro del dispositivo y la accesibilidad normalmente está destinada a mejorar la experiencia de uso del dispositivo por parte de la persona con autismo, pero también tiene un efecto muy bueno, yo creo, en el control parental. El control parental tiene que ver con la configuración del dispositivo y muchas veces las familias pueden malinterpretar cuando hablamos de control parental y pensar que solamente nos referimos a esos aspectos de la configuración del dispositivo. Pero lógicamente el principal control parental es el que ellos van a poder ejercer fuera del dispositivo, ¿no? El que ellos tengan unas pautas de un uso seguro y adecuado del dispositivo del hogar, en el hogar y en otros entornos, ¿no? Que sepan manejar esas situaciones. Y para eso, pues un aspecto importante es que siempre que lo vayan a utilizar, lo hagan en compañía de una persona adulta, ¿no? Es lo que comentábamos antes. Esto tiene efectos a todos los niveles, ¿no? Existen estudios, por ejemplo, en el ámbito de las aplicaciones para el desarrollo del lenguaje que han demostrado que son mucho más efectivas si los niños las utilizan en compañía de una persona adulta que si las utilizan en solitario. Es decir, el dispositivo nunca puede sustituir a la persona, ¿no? Menos en un niño que está aprendiendo a desarrollar el lenguaje, ¿no? En cambio, sí que puede ser una gran ayuda para ser utilizado como elemento sobre el que compartir una atención y una experiencia en el uso del dispositivo, ¿no?
Otra recomendación importante para ese control parental es que el dispositivo se utilice en zonas comunes del hogar, que nunca, y aquí habría que recalcar ese nunca, ¿no? Se utilice en el dormitorio del niño, porque eso puede generar muy malas experiencias, como que el niño se vaya a dormir, aparentemente se haya dormido, e inmediatamente después de que salgan sus padres se saque el dispositivo y se ponga a jugar y se pase hasta las 4 de la mañana jugando, ¿no? O que se despierte entre noche y que se ponga a jugar. Y esto es malo en niños pequeños y es malo, lógicamente, también en adolescentes, ¿no? Esto es un problema que ocurre hoy en día fuera del trastorno del espectro del autismo, ¿no? Muchos adolescentes que tienen un nivel de enganche pues, a todos los grupos y comunidades virtuales en las que están y que tienen que estar pendientes de todo lo que pasa porque a lo mejor hasta les afecta personalmente a ellos, ¿no? Y están, pues bueno, pues por la noche pues muy pendientes del teléfono, ¿no? También el uso de pantallas que tengan un tamaño adecuado. En general, lo que se recomienda es que sean unas pantallas grandes, pues para que permitan que cualquier persona que pase por detrás pues pueda ver qué es lo que está haciendo, ¿no? Si incluso estando en un salón, en el salón de casa, un niño coge un teléfono, un smartphone, y se pone en el rincón del salón de manera que nadie puede pasar por detrás suya y además se gira para que nadie le vea, pues va a tener una experiencia mucho más privada que si está utilizando, por ejemplo, un ordenador con una pantalla y un teclado encima de una mesa de ese salón, que además cualquier persona que pase por detrás pueda ver lo que está haciendo, ¿no? Entonces, para hacer los deberes que tenga que hacer en el ordenador, para cuando esté jugando, para cuando se esté relacionando, si tratamos de conseguir esas situaciones, pues va a ser más fácil que la familia pueda controlar, ¿no? Y también, lógicamente, pues establecer limitaciones en el tiempo de uso, ¿no? Negociar con el propio niño cuánto tiempo va a poder utilizarlo, ¿no? Y aquí, para esto sí que a veces son muy interesantes las aplicaciones de control parental, ¿no? Por ejemplo, existe una aplicación que se llama Kids Place, que está disponible para los sistemas de Android, que permite establecer en determinadas franjas de tiempo qué aplicaciones se pueden utilizar, ¿no? Y se pueden establecer límites de tiempo, es decir, pues te vamos a dejar que utilices YouTube durante 1 hora a la semana o 2 horas a la semana y lo vas a poder utilizar en esta franja horaria que puede ser, por ejemplo, pues si tienes un horario para después de comer, pues decir, vale, pues lo puedes utilizar durante esta media hora que hay después de comer, pero solo tienes 2 horas. De manera que si los 4 primeros días has gastado las 2 horas, el último día ya no te queda tiempo, ¿no? Negociar un poco todo eso y con esas aplicaciones hacer ese calendario semanal donde todo esto va a estar bien controlado. A nivel de accesibilidad, pues lo que se consigue es que la persona pueda no entrar o salir de una aplicación de manera involuntaria. Cuando hablamos de personas con niveles de funcionamiento más bajos, el hecho de que no se salgan de una aplicación sin querer es algo muy interesante, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, con aplicaciones de comunicación alternativa, que podemos querer que las utilicen de manera pues preferida, ¿no? En un dispositivo y que no se salga salvo que sea con vuestro control, ¿no? Con el control de las familias. También para evitar que acceda a publicidad dentro de una aplicación, por ejemplo, en el acceso guiado dentro de lo que es los sistemas de iOS, ¿no? En el iPad y en el iPhone, pues se pueden bloquear diferentes zonas de la pantalla para que si se toca ahí no pase nada. También para proporcionar información en distintas modalidades sensoriales, ¿no? Realmente las opciones de accesibilidad de los dispositivos hoy en día son muy ricas y permiten pues, establecer, por ejemplo, que se lea el texto que aparece o que haya algún tipo de vibración pues, para ver según qué contenidos. Y también pues, para tener una experiencia más positiva al utilizar el dispositivo pues, con todos estos aspectos, ¿no? Y lógicamente esto es algo que va a reforzar el control parental, ¿no? El saber lo que el niño está haciendo con el dispositivo en cada momento. Bueno, tenía esto puesto así y ya. Luego también otro aspecto importante es visualizar y anticipar los límites, ¿no? Para eso lo podemos hacer a través de la accesibilidad del dispositivo, es decir, en el acceso guiado que comentábamos antes se puede establecer un límite de tiempo cuando al niño le damos la tableta, por ejemplo, 30 minutos y que después de esos 30 minutos la pantalla se pone negra y si no tenemos ese código para desbloquearlo no va a poder salir de ahí. O con estas aplicaciones de control parental que comentábamos antes, que también tienen la opción de establecer límites de tiempo, ¿vale?
existen muchas aplicaciones de control parental. Os podemos colgar después un PDF que tenemos preparado con muchas aplicaciones que hay. Os lo colgaremos en el curso por si os apetece explorar alguna más. Pues bueno, ahí para todos los sistemas operativos existen diferentes soluciones que son interesantes. ¿Vale? Y también es importante que las familias tengan estrategias para anticipar actividades y cambios en la planificación, ¿no? Que sepan, pues bueno, pues si están utilizando algún tipo de agenda visual, pues que esto esté programado, que si va a haber algún cambio, pues que se muestre siempre en ese calendario o agenda visual y que a partir de ahí, pues desde esa comprensión sea más fácil para el niño asumir determinados cambios. ¿Vale? En un libro que se publicó en el año 2000 de Bernier, Dawson y Nigg, Dawson es una de las creadoras del modelo Denver de atención temprana y bueno, pues ellos también han hecho muchos estudios en este ámbito. Establecieron unas recomendaciones que yo creo que es interesante compartir sobre el control parental, ¿vale? Una de ellas es involucrarse y comunicarse con la persona con autismo acerca de su actividad online, ¿no? Que no sea algo que el niño hace de manera independiente al resto de la familia, sino que sea algo pues, que se haya hablado, que se sepa qué es lo que se va a hacer, que entre todos se haya pactado, ¿no? Enseñar seguridad online, ¿no? Lógicamente, los niños de hoy en día pues, son nativos digitales, ¿no? Que se dice, y tienen un control muy alto sobre todas las opciones que hay de ajustes en todos los dispositivos, pero la familia tiene que ir por delante si realmente quiere controlar lo que el niño está haciendo, ¿no? No solamente a nivel de ajustes del dispositivo, sino también en los perfiles públicos que pueda tener el niño en las redes sociales, ¿no? Hacer que Internet sea algo que ocurre en la habitación familiar y cuando estamos presentes, como comentábamos antes, ¿no? Que no ocurra en el dormitorio. Fijarse las posibles ventajas de juego online, que desde luego que existen, y establecer un acuerdo con el niño sobre el tiempo de uso que es razonable y vigilar señales posibles de adicción, ¿no? De esto no hemos hablado mucho, pero bueno, sí que es importante que se sepa que la adicción a las tecnologías y sobre todo la adicción a Internet es un trastorno que está recogido en el DSM, es un trastorno con todas las letras, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y que comparte muchos de los síntomas con otro tipo de trastornos, como la adicción a las máquinas tragaperras o la adicción a sustancias, ¿no? En sentido de que, al tratarse de unas adicciones, pues van a tener unas consecuencias muy negativas para la vida de la persona, pues a nivel de salud, de trabajo, de calidad de vida y que no se saben controlar, ¿no? Entonces, no es muy habitual que las personas con autismo desarrollen lo que se considera una adicción a las tecnologías, pero sí que es bueno que se conozca ese riesgo para prevenirlo, porque si aparece, la resolución es más compleja que en el desarrollo típico, en el sentido de que en general en el desarrollo típico las adicciones se tratan con terapia cognitivo-conductual, donde es importante que la persona pues, sea muy consciente del problema que tiene y de cómo tiene que hacer para resolverlo. Y esto en muchos casos del autismo pues, es más complejo, ¿no? Por las dificultades que tienen de conocimiento de sí mismo. Y nada, simplemente comentar que dentro de lo que es el portal de Orange Digital Center, donde está alojado este webinario y este curso de aula virtual, existen también otros cursos y uno de ellos se llama Tecnología de Autismo en Familia, está específicamente dirigido a las familias si en algún caso se lo queréis recomendar y va revisando pues estos aspectos uno por uno y también está el de las mejores apps a fondo donde se explican algunas cuestiones también relacionadas con estos temas. Y esto sería todo por mi parte. Muy bien, pues a ver un segundito que vuelvo a iniciar el vídeo. Gerardo, me han pedido también en un mensaje directo si podrías pasar, déjame que lo ubique. A ver, algunas referencias del tema de los problemas de uso individual cuando los niños no tienen compañía para utilizar la tecnología, ¿vale? Pues si puedes Vale, también compartir vale, sí, alguna sí, referencia en sí, el sí. foro. Y ahora lo Y, voy poniendo. y bueno, Vale. Raquel dice que muchas gracias, que muy interesante. No sé si queréis preguntarle algo a Gerardo sobre este tema que os pueda o que os podamos responder. Sentiros libres de quitaros el micro.
De momento no. Entonces, bueno, pues si Bueno, queréis, por aquí sigo, de todas formas. creo que nos has contado, bueno, pues cosas muy interesantes, Gerardo, muy necesarias, de las que todos somos bastante conscientes, ¿no? De la necesidad de educar desde los primeros momentos en estos usos seguros de las tecnologías y que las actitudes familiares, pues sin duda son fundamentales porque al final es el entorno donde más tiempo pasan los niños y el modelo que reciben. Entonces, creo que nos has ayudado a todos con muchas pistas, con muchas ideas y con estas referencias que seguro que nos vienen bien para poder argumentar. Bueno, yo como sabéis, hoy estoy aquí de sustituta de Pat, entonces voy a adelantar un poquito de un módulo del curso que todavía no hemos tocado, ya que no será Pat la encargada de hablar de aprendizaje basado en proyectos en el último webinar, que iremos anunciando por todos los canales que tenemos. Y yo voy a contaros otra cosa que es bastante distinta de lo que ha estado hablando Gerardo, pero creo que igualmente pues, es interesante y es útil. Y es que muchas veces nos encontramos, y esto nos lo habéis transmitido muchos estudiantes de este curso en las ediciones anteriores, que, por ejemplo, las aulas virtuales, que es la temática central de este curso que estamos haciendo, pues quedan un poquito fuera del alcance de algunos niños y niñas que a lo mejor pues tienen unos compromisos cognitivos, llamémoslos así, más importantes, ¿no? O unos niveles de desarrollo en los que necesitan unos apoyos mayores. Y cuando esto sucede, pues a veces es difícil encontrarnos en estas situaciones, tanto la que ha descrito Gerardo del confinamiento duro que tuvimos, que afortunadamente no se ha vuelto a repetir, pero sí se han tenido después muchos confinamientos en los colegios, por aulas, por niños, por grupos, niños que se han quedado en casa por precaución de sus padres. Esto es algo que todavía seguimos viviendo, ¿no? Que cada vez se van levantando las restricciones, pero seguimos viviendo el tener que dar atención a un niño o a una niña con autismo sin poder estar junto a él. Entonces, si no estoy a su lado y un aula virtual no funciona, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues un poquito de este tema es de lo que yo voy a hablaros. Entonces voy a compartir mi pantalla y creo que la estáis viendo. Cualquier cosita del chat, Gerardo, si no te importa, me la vas diciendo porque Sí, no estoy pendiente. creo que lo vaya leyendo. Y bueno, un poco es qué podemos hacer cuando esta exigencia para usar aulas virtuales es demasiado alta, cuando nos encontramos como nos hemos encontrado con que mandamos unas fichas para casa y papá, mamá no tienen impresora, ¿no? Y no pueden imprimirlo. Y entonces, ¿cómo nos enfrentamos a esto? Bueno, yo aquí recomendaría una buena práctica que creo que se puede hacer sin necesidad de estar confinados, sino todo lo contrario, ¿no? Que son como actuaciones que podemos realizar de manera anticipada y que nos pueden servir precisamente para dar respuestas cuando las necesitamos en este tipo de intervenciones. Y es preparar paquetes de aplicaciones personalizadas. Sé que los recursos de cada familia son diferentes, pero cada vez es más habitual que los niños tengan sus propios dispositivos y no está de más que estos dispositivos pues los usemos para algo más que para el ocio y que les podamos dar este sentido educativo. Entonces, tanto si el cole dispone de dispositivos que puede luego a lo mejor ceder en préstamo o que puede utilizar, como si el niño tiene un dispositivo propio, pues podemos preparar estos paquetes de apps que nos sirvan para un eventual trabajo en la distancia. Estamos hablando, vamos a recordar, de niños y niñas que hemos descrito como, bueno, pues que están en unos momentos de desarrollo más inicial o que tienen mayor compromiso cognitivo o que necesitan más ayuda. Entonces nos plantearíamos, bueno, ¿y qué tipo de contenidos son los adecuados, ¿no? Para este grupo? Yo os diría que habría que hacer una categorización en la que sería positivo basaros en habilidades cognitivas, ¿no? Porque al final estamos hablando pues, de personas cuya competencia cognitiva les impide acceder a algo más complejo. Entonces, todo lo que sea estimular pues, habilidades cognitivas como la atención, como la memoria, el trabajar con emparejamientos, el trabajar con la clasificación, que hay multitud de aplicaciones, tanto para iOS como para Android, que se pueden emplear, puede ser un buen ejercicio, ya que no va, o sea, siempre va a ejercitar, nunca va a restar, ¿no? A lo que la persona aprenda, aun cuando sean habilidades que ya tenga adquiridas.
Os recomendaría también pues, que incluyerais algunos juegos de tipo educativo, ¿no? Que no todo sea cognitivo, sino también juegos educativos y en este caso que lo pudiéramos centrar en los intereses personales de niños y niñas. Por ejemplo, si tengo un niño que le gusta el tema de los vehículos, pues puedo poner aplicaciones de contar coches o aplicaciones para leer los colores donde tenga coches, ¿no? O de repasar líneas en un taller. Hay muchísimas apps en las tiendas de aplicaciones y pueden responder a temáticas muy diversas. Entonces, todo lo que utilicemos partiendo de estos centros de interés va a resultar más agradable para el niño que se va a querer involucrar más. Os diría también que sería interesante que estos juegos contribuyeran a ampliar su conocimiento del entorno. Hay muchos juegos donde tenemos, por ejemplo, pues no sé, la casa, ¿no? Y tenemos una casita donde jugar, entonces conocemos los nombres de las habitaciones, de los elementos que hay dentro, vamos ampliando el vocabulario. O sea, hay multitud de aplicaciones que también nos ayudan aquí y esto pues, le va a ayudar a ir ampliando, bueno, pues este conocimiento del mundo que le rodea. Y después todo lo que implique también ampliación de vocabulario, ¿no? Que contribuyamos a darle pues una riqueza de imágenes, de vídeos, de oportunidades, pues que le ayuden a comprender mejor el lenguaje, a tener más repertorio y, ¿por qué no?, a utilizarlo de la manera que sea más adecuada para esta persona. Y finalmente, podríamos añadir alguna herramienta de autor con la que crear algunos materiales personalizados que podamos asignar directamente pensando ya en un niño o en una niña y en un objetivo concreto de intervención, sea del área que sea, pero en un entorno en el que lo va a tener todo agrupado en un mismo dispositivo y va a tener pues un acceso en el que ya habremos podido preocuparnos de algunas de las cuestiones que comentaba Gerardo, ¿no? Como temas de accesibilidad. Hay, por ejemplo, algo muy común es las ganas que muchos niños y niñas tienen de salir constantemente de la aplicación de trabajo para entrar a ver un vídeo. Bueno, pues hay opciones de accesibilidad que permiten bloquear la salida de las aplicaciones para que el rato que se estipula que es de trabajo, la persona solo pueda emplear la aplicación que hemos definido. Esto también lo podemos hacer con un control parental. Entonces, el tener las aplicaciones dentro de un dispositivo que es personal y que está ya customizado, ¿no?, para esa persona, siempre va a ser, bueno, pues ya un apoyo importante tanto para el niño como para las personas que tenemos que estar supervisando ese trabajo o ese uso que va a hacer. Además, os diría que en estos momentos, no sé por qué se me ha puesto este título, que no es este título el que debería poner. Aquí debería poner algo así como recomendaciones para la familia, ¿vale? Que no nos podemos olvidar de ellas porque al final vamos a enviar un dispositivo a casa o vamos a utilizar un dispositivo familiar. Entonces es a la familia a la que le va a corresponder ponerlo en marcha, configurarlo y utilizarlo. Y aquí no podemos olvidarnos de ellos, porque como nos ha estado comentando Gerardo también en toda la parte, pues veis que la familia tiene un papel fundamental, ¿no? Y sin su apoyo, probablemente cuantas más necesidades tengan los niños y las niñas, pues más van a requerir que sus padres estén ahí. Por lo tanto, también tenemos que pensar en ellos cuando hagamos estas configuraciones. Les tendríamos que ofrecer soporte para una configuración inicial. Si no hemos tenido nosotros la oportunidad de preparar el dispositivo, pues a lo mejor tenemos que hacer una videollamada con la familia o una llamada telefónica e irles guiando para que vayan configurando esta tablet o metiendo estos parámetros de accesibilidad y de control parental de los que hemos estado hablando. Por otro lado, deberíamos darles estas pautas para el uso responsable de las que nos ha hablado Gerardo para que no se convierta en un le doy la tablet y yo me voy a hacer a otra cosa, sino que el momento que la estamos utilizando sea un momento realmente provechoso. Y no implica que tenga que ser un momento muy largo, no tenemos que estar 2 horas sentados delante de una tablet haciendo actividades, a lo mejor puede ser un ratito de 10-15 minutos, pero que ese tiempo sea supervisado y que en este tiempo se cumplan estas pautas, ¿no? Evitando ese uso en solitario, porque estoy acompañado de mi papá, de mi mamá, o incluso de los hermanos que han resultado, bueno, pues ser unos grandísimos aliados porque por lo general tienen unos niveles de competencia digital superiores a los de papás y mamás por esta situación de nativos digitales a las que se ha referido también Gerardo anteriormente.
tendremos que decir a las familias que cuiden mucho el acceso a actividades que son repetitivas o que no tienen funcionalidad, porque esto no aporta y hace, bueno, pues que la persona a veces se pueda enrolar en estas conductas sin metas, ¿no? En la repetición y en actividades que al final no les están aportando y no están aprovechando ese rato destinado al trabajo al aprendizaje. Y también que sería muy importante, tendríamos que ayudarles a establecer la diferenciación entre los momentos de ocio y los momentos del trabajo, porque esto sí que es algo que han referido muchas familias como una de las grandes dificultades con las que se han encontrado a la hora de utilizar tecnologías en el hogar, ¿no? El que los niños, como todos nosotros, cuando llegamos a casa estamos en un entorno que no es de trabajo y los dispositivos los usan con una finalidad lúdica, no con una finalidad de intervención. Entonces, de repente, pasar de utilizar la tableta con la que solamente juego o solamente veo vídeos o solamente escucho música a tener que hacer actividades en ella es algo complicado de entender. Estrategias para poder hacer entender esta diferenciación muy variadas, desde todos los sistemas de anticipación que utilice habitualmente la persona, si es una agenda con pictogramas, si es un horario, si es una secuencia en la que vamos tachando dibujada, es una manera de anticipar. Utilizar un temporizador visual para hacerle entender la cantidad de tiempo que tiene que permanecer haciendo la tarea, pues también es un apoyo visual externo que puede ayudar a la comprensión. Utilizar fundas de distintos colores e irselas cambiando a la tablet cuando tenemos el momento de ocio, que sea de un color, cuando tenemos el momento de trabajo, que sea de otro color. Puede ser otra estrategia o cambiar el color del fondo de pantalla en función del uso que vayamos a hacer en cada momento, ¿vale? Pero sí es importante diferenciarlo. A nivel familiar también puede ayudar el establecer distintos espacios de la casa para utilizar una tablet de manera lúdica o utilizarla de manera, bueno, vamos a llamar escolar, porque estamos hablando de un entorno de tipo educativo. Entonces, podemos definir que el sillón blandito y cómodo, pues es el sitio donde me siento tranquilamente a ver mis vídeos o a escuchar música, como hacemos casi todos nosotros en nuestras casas. Y bueno, pues a lo mejor una silla en la mesa donde tenga un entorno un poco más estructurado, que sea el entorno de trabajo, ¿vale? Pero estos son pistas contextuales que las familias pueden utilizar para ayudar a mejorar la comprensión de sus hijos. Y también otro apartado con el que podríamos cuidar a la familia es ofrecerles información escrita sobre las apps que les proponemos, ¿no? Porque a lo mejor son apps que nosotros conocemos muy bien porque las hemos utilizado mucho en el colegio, pero pensad que la familia puede que sea la primera vez que se enfrenta a ellas y os sorprendería, o por lo menos a mí no deja de sorprenderme, que cosas que para los maestros son muy habituales, en cuanto se lo enseñas a algún amigo o a alguien que está fuera del ámbito educativo, pues lo miran con mucha sorpresa porque nunca han visto una aplicación de ese tipo. Entonces, el tener unas pequeñas pautas de cómo utilizarlas, de lo que se esperan de ella, no tienen que ser 3 folios, puede ser 4 líneas, pero que la familia tenga como una pequeña guía o como una pequeña referencia. Aquí una buena práctica puede ser ir elaborando unas fichas en las que les demos la información de lo que se van a encontrar, de cómo tienen que avanzar y de lo que esperamos conseguir con ellas. También sería conveniente tener un pequeño manual que incluso podría estar instalado dentro de la tablet, un archivito que la familia pudiera abrir con instrucciones para cargar nuevos materiales de las herramientas de autor. Ahora vamos a ver alguna, pero hay herramientas de autor pues, que nos permiten elaborar yo un material en mi casa y enviártelo por correo electrónico. Entonces, estas instrucciones de cómo cargarlo en el dispositivo van a suponer la diferencia entre utilizar o no utilizar algo a lo que hemos dedicado un tiempo de trabajo muy, muy valioso. Y finalmente, otra buena práctica puede ser si queremos que la familia haga algo con cierta regularidad. Yo aquí he puesto diariamente, pero podría ser semanalmente o 2 veces a la semana, la regularidad que se establezca, pero enviarles una secuencia de trabajo con los iconos de las apps y una casilla de check, algo así. En este caso, utilizando pictogramas, pero podrían ser los iconos de las apps que queremos utilizar cada día para que la familia tenga ya a su disposición una secuencia visual que les sirva tanto a ellos para organizar el trabajo
como para mostrarla directamente a sus hijos y anticipar la secuencia de trabajo, ¿vale? Esto un poco como sugerencias para que veáis lo importante que es tener a la familia involucrada y activa en este tipo de actividades. Vale, vamos a continuar porque diréis, bueno, sí, nos has dicho como 3 categorías de aplicaciones y ahora yo cómo las elijo, ¿no? Si entro en las tiendas de apps y hay 15.000 apps. Bueno, pues vamos a ver primero unas consideraciones previas y luego unos criterios que os puedan ayudar a seleccionar las mejores apps para vuestros alumnos y alumnas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las aplicaciones son un recurso de intervención, pero junto con muchos otros más. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, una app de autorregulación instalada en la que tengo ejercicios de respiración y combinarlo con un pop-it físico, de estos que van explotando ahora las gomitas de colores, ¿no? Esta especie de burbujitas que tienen todos los niños y combinar estos dos recursos para hacer una intervención en autorregulación. Entonces, esto es solo para deciros que aunque nosotros somos unos amantes de la tecnología y creemos mucho en el potencial que ofrece a las personas con autismo, no todo se puede hacer con tecnología y va a depender mucho de cada persona, de sus gustos, de sus intereses, de su manera de relacionarse con los dispositivos y de lo que cada momento pueda necesitar. Entonces, no podemos descartar el resto de recursos, pero sí, bueno, pues conocer lo que nos pueden aportar. Conocer lo que nos puede aportar la tecnología nos va a ayudar a hacer una programación previa de objetivos. Nosotros no deberíamos utilizar la tecnología a ciegas, no deberíamos elegir una serie de aplicaciones para un niño sin saber qué es lo que pretendemos conseguir con ellas. Siempre necesitamos marcar previamente qué queremos resolver o qué necesidad tienen los niños y las niñas y cómo la tecnología les va a ayudar a resolverla. Por ejemplo, el niño tiene la necesidad de controlar la cantidad de tiempo que tiene para tomarse la merienda antes de que mamá se canse y se la retire. ¿Vale? Y luego tenemos una rabieta porque yo tenía hambre, pero he estado pues, jugando con la comida de un lado a otro del carrillo porque no era consciente de la cantidad de tiempo. Bueno, pues el objetivo puede ser ayudarle a controlar mejor o a medir mejor las cantidades de tiempo que va a invertir en distintas tareas y la tecnología nos puede ayudar mediante un temporizador visual que yo le pongo cerca y en el cual él va viendo el transcurrir del tiempo mediante una secuencia de llenado o de vaciado. ¿Vale? Pero si no tengo ese objetivo presente en una actividad concreta del niño, el utilizar un temporizador visual en cualquier momento, pues a lo mejor no es lo que se necesita, entonces no estaría cumpliendo con su función. Por eso es necesario programar siempre los objetivos. Las apps, después habría que elegirlas de acuerdo a las características tanto de la persona como a estos objetivos. Si tengo un niño, y esto yo sí lo he vivido, que le gusta mucho un determinado color y voy a utilizar este temporizador, pues puedo elegir un temporizador de su color favorito, porque hay temporizadores de todos los colores, por ejemplo, ¿no? Y eso sería una manera de ajustarme a sus características personales. Aquí, pues lo he comentado con algo muy básico, pero si me voy, por ejemplo, a niños que tengan lectoescritura de algún tipo, tendría que elegir aplicaciones que utilicen las tipografías que conoce. Hay niños que solo leen en mayúsculas, pues tendría que buscar apps que estas consignas o estos textos estuvieran en mayúsculas, siempre que fueran relevantes, ¿vale? Entonces, tengo que conocer para poder elegir los mejores recursos para cada persona, siempre que respondan a sus necesidades personales. Por otro lado, tengo que hacer, y esto lo hemos visto ya, un uso planificado. O sea, no podemos enviar, como hemos dicho antes, un paquete de aplicaciones a la familia y no dar ninguna instrucción. No, pues habrá que determinar, bueno, sería recomendable que hiciera esta tarea 3 veces a la semana, un mínimo de 10 minutos. Bueno, pues ya estamos poniendo una pauta de tiempo, ¿no? Especificar los niveles de apoyo. Bueno, pues tendrás que ayudarle a pasar la página porque él no sabe, imaginemos, sé realizar la actividad, pero no sé cómo se pasa de una página a otra. Bueno, pues eso es establecer un nivel de apoyo. O necesitará una secuencia visual o necesitará una instrucción previa.
O sea, qué ayuda le podemos brindar para que lo haga mejor y de manera más autónoma. Y tendremos que definir también los criterios de adquisición, es decir, cuándo dejamos de utilizar esa aplicación, cuándo hemos cubierto el objetivo. A lo mejor en este caso de los temporizadores, pues llega un momento en que vemos que el niño ya se come el plátano de la merienda muy deprisa, deja de pasearlo de un carrillo a otro y ni siquiera mira hacia el teléfono. Pues en ese momento podremos dar el objetivo por conseguido y retirar el temporizador y ver qué pasa, ¿vale? Pero se trata de que los apoyos los podamos ir retirando y podamos ir dando los objetivos por cumplidos y pues a lo mejor introduciendo nuevos recursos o nuevas aplicaciones que contribuyan a ampliar este conocimiento y este aprendizaje. Y después una premisa que es muy importante es que hay que tener en cuenta que el que una aplicación se haya desarrollado para personas con autismo no quiere decir que sea válida para todas las personas con autismo, porque como siempre decimos, pues trabajamos con un espectro muy amplio de personas, cada uno con una casuística personal propia y además con unas características muy, muy diferentes, como todos sabéis. No es lo mismo estar hablando de una persona que no tiene lenguaje oral y no tiene apenas herramientas comunicativas, que estar hablando de una persona con un autismo de alto funcionamiento que no para de hablar y de contarte cosas, ¿vale? Entonces, obviamente las necesidades van a ser muy distintas. Por ejemplo, una aplicación de comunicación aumentativa que se haya diseñado específicamente para personas con autismo no es válida para todas las personas con autismo, ¿vale? Será válida para muchas de ellas que requieran ese recurso concreto, pero no tenemos que dejarnos guiar por esto porque podríamos estar perdiéndonos la oportunidad de utilizar otros recursos que a lo mejor nos han diseñado de forma explícita, pero son igualmente válidos para nuestras intervenciones. ¿Y cómo podríamos o qué preguntas nos tendríamos que hacer para seleccionar estos recursos? A mí me gusta hacer tres preguntas que son un poco polémicas y para las que ya os anticipo que no tengo respuestas, ¿vale? La primera es, y esta nos la hacen siempre mucho en todos los cursos que hacemos, ¿qué sistema operativo utilizo? ¿No? Es que, ¿qué utilizo? ¿iOS o utilizo Android? ¿Cuál es mejor? Esa es la gran pregunta. ¿Qué sistema operativo es mejor? Bueno, pues los dos son buenos sistemas operativos. De hecho, el mundo está dividido entre los que usan la manzana y los que usan el Android, pero son diferentes. Entonces, conocer previamente las necesidades de la persona nos puede determinar qué sistema operativo necesitamos. Si o qué modelo de dispositivo necesitamos, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos una persona que va a necesitar el acceso guiado para no salir de las aplicaciones porque está continuamente queriendo irse a ver vídeos, cualquier actividad que le pones la cierra y sale de ahí y le cuesta mucho y cuando además entramos externamente a intentar modificar esa situación nos cuesta un disgusto, pues a lo mejor necesitamos un dispositivo que podamos configurar externamente para que eso quede bloqueado y ya no tienes que enfadarte con nadie porque lo ha hecho la tablet sola, no lo he hecho yo. ¿Vale? Esa sería un poco la idea. Entonces esto ya nos llevaría a lo mejor a un dispositivo iOS o nos llevaría a un dispositivo Android de una cierta gama que incluya estas opciones de accesibilidad. O a lo mejor pues necesito una aplicación concreta que solamente tengo en Android o por una cuestión de compatibilidad y de conocimiento de la familia y de utilización de dispositivos en el centro, pues me veo forzado a uno u a otro, ¿vale? Pero sí es importante saber que los recursos son diferentes y que no todos los recursos que hay en un sistema operativo los vamos a encontrar en otro y entonces tenemos que conocer previamente un poquito de lo que nos ofrece cada uno. Hemos hablado ya de qué tipo de aplicaciones utilizar. Hemos dicho que las aplicaciones con TEA pueden ser muy válidas para algunas personas con TEA, pero no necesariamente para todos. Y con las aplicaciones generales o las aplicaciones educativas nos pasa lo mismo, ¿vale? Pueden servirnos o pueden no servirnos en función de cada niño. Y luego tenemos la pregunta de la polémica eterna, ¿no? Que es si elegimos software gratuito o software de pago. Y yo aquí, bueno, pues os diría que no hay nada gratis, aunque nos lo pueda parecer. Tenemos, y ahora lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, eh, evidentemente todos queremos ahorrar lo más posible, ¿no? E invertir lo mínimo y obtener lo máximo. Esto es un tema de economía doméstica básica que yo creo que prácticamente todos tratamos de aplicar.
pero en ocasiones el pago no lo hacemos en euros, sino que lo hacemos en otras cosas. Por ejemplo, cuando descargamos aplicaciones que tienen vínculos a publicidad externa o incluso a sitios en los que se haya asociado un medio de pago, un niño o una niña puede hacer una compra indeseada y a lo mejor quitarle la publicidad y eliminar el acceso a esos vínculos me habría costado 1,19 €, ¿no? Que es lo que cuestan muchas apps, por ejemplo en Android, o 0,89 para quitarles la publicidad. Y hay veces pues, que nos da como cosilla pagarlo y seguimos con la publicidad y a lo mejor al niño le está suponiendo un estímulo distractor por una cantidad de dinero pues, que no es relevante en este caso en la mayoría de las personas. Hay otras aplicaciones que sí tienen un coste mayor y ante las cuales pues a lo mejor nos lo tenemos que pensar o plantear de otra manera, pero también tenemos que ver el impacto que esto va a tener en la persona, ¿no? Por ejemplo, hace un par de días me ha escrito una persona que hizo una formación conmigo hace un par de años para decirme que una aplicación que estaban usando de comunicación aumentativa está empezando a dar problemas por falta de mantenimiento. Y entonces, al final es una aplicación que es la voz de una persona, es lo que le permite comunicarse y relacionarse con los demás. Es una aplicación gratuita y está dejando de tener soporte. ¿Por qué? Porque al final el soporte es el tiempo del desarrollador en hacerlo y cuando es nuestro trabajo, pues todos dedicamos ese tiempo, pero cuando a lo mejor es un hobby o es bueno, pues una aportación social que has querido realizar desde tu conocimiento, no siempre puedes sostener económicamente como desarrollador el coste que supone mantener un recurso a lo largo del tiempo, pues en licencias, en permanencia en las tiendas de aplicaciones, de repente cambian los sistemas operativos y tú tienes que hacer una actualización de tu aplicación, que a lo mejor estás en un momento personal que no dispones de ese tiempo, etcétera. Entonces, en este tipo de aplicaciones que son tan importantes para las personas como un soporte de comunicación, que por lo general además llevan un proceso largo detrás de aprendizaje, de dominio, ¿no? Y de generalización del uso, a lo mejor no es descabellado pues, plantearse invertir una cifra algo mayor y en una aplicación que esté respaldada por alguna empresa que se sepa, a ver, no hay nada seguro en la vida, ¿no? Pero en general, una empresa que esté más respaldada probablemente los productos que tengan pues tendrán otro tipo de soporte, otro tipo de alternativas en caso de no seguir funcionando bastante más similares. Pues iba a comentar algo más. Bueno, luego también sí que hay veces que una aplicación pues, nos da una cantidad de material muy extenso por unos pocos euros, a lo mejor por 3, 4 o 5 euros, que no dudaríamos en gastárnoslo, a lo mejor en comprar un material manipulativo, ¿no? Que siempre nos va a costar pues, un mínimo de 15, 20 euros, o ya si nos vamos a un libro de texto, pues nos ponemos entre los 25 y los 30. Entonces, con esto no quiero hacer un alegato a favor de las aplicaciones de pago, pero sí un poco daros algunos argumentos para que no huyáis de ellas de manera permanente, como sucede en muchos sitios. Y a veces dices, sí, pero claro, ¿y quién paga eso? ¿No? Y bueno, yo aquí os diría, pues si trabajáis en entidades, no está de más que vaya habiendo un pequeño cambio y que en estos presupuestos anuales pues se destine una pequeñita partida a compra de software, que a veces con tener un par de tarjetas de 50 euros se pueden equipar muchísimos, muchísimos dispositivos, porque si son, por ejemplo, dispositivos de una entidad o de un colegio, lo que descargas en una tablet lo puedes exportar prácticamente a todas las que tengas. Entonces, al final se le saca bastante partido y en otras ocasiones, pues a lo mejor simplemente con una pequeñísima aportación familiar, si estáis en un aula donde hay 20 niños, ¿no? Porque sea un aula ordinaria, 25 niños, pues a lo mejor una pequeñita aportación familiar de 2 euros por persona, pues permite equipar bastante una tablet escolar, si es algo que se permite, aparte de, bueno, pues las posibles ayudas que pueda haber, convocatorias, etcétera. Pero os diría que hay muchos materiales gratuitos muy interesantes y muy buenos, pero que no descartéis el explorar otras alternativas porque os podáis llevar sorpresas agradables. Y vamos a ver ahora cómo podríamos hacer esta selección de aplicaciones para que sea lo más adecuada posible. Hemos comentado que se tienen que ajustar a las necesidades de la persona, por lo cual
tendremos que hacer una pequeñita evaluación previa, ¿vale? Que nos dé sobre todo información sobre qué nivel de comprensión tiene. Esto es especialmente importante si vamos a utilizar aplicaciones de comunicación aumentativa, porque tendremos que saber si la persona es capaz de discriminar pictogramas o si va a necesitar imágenes reales, por ejemplo, en función de su nivel cognitivo. Tendríamos que saber también qué código se emplea. Si está, por ejemplo, muy acostumbrado a utilizar unos pictogramas determinados, pues quizás debamos tender a emplear aplicaciones que utilicen este mismo código para luego de ahí ir saltando a otras cositas. Y también es importante saber cómo es su estilo de interacción, ¿no? Si es un niño que tiene a lo mejor algún tipo de dificultad manipulativa porque no tiene todavía la motricidad fina muy trabajada y entonces le cuesta mucho el deslizar con precisión. Es un niño que pulsa, pues tendremos que buscar aplicaciones que impliquen más pulsación y menos deslizar, por poneros un ejemplo, pero ver un poquito cómo se maneja con la tecnología y buscar el tipo de recursos que le resulten más cómodos. Y luego, como os decía, una vez que tenemos a la persona evaluada, hay que contextualizar la incorporación de estos recursos tecnológicos dentro de un programa de intervención pues un poco más amplio, ¿no? Saber qué objetivo va a cubrir, dónde lo vamos a utilizar, si va a tener ayudas externas, en fin, lo que ya hemos comentado. Y además es muy importante tener en cuenta las estrategias metodológicas de intervención en autismo para determinar los ajustes personales. Si, por ejemplo, dentro de un aula estamos utilizando permanentemente estrategias de aprendizaje sin error, debemos buscar aplicaciones que den ayudas para resolver exitosamente la tarea. No podemos de repente ponerle aplicaciones que sea todo acierto error y que pueda conducir a una frustración total y además a una no comprensión, porque todo el resto del aprendizaje lo hemos planteado con otra metodología y esto lo sabemos jugando 2 o 3 partidas a cualquier aplicación que queramos proponer y viendo un poco cómo es el manejo. Después, hay algunos criterios en los que nos podemos fijar para hacer esta selección de aplicaciones. Unos serían positivos o criterios que debemos buscar o características que debemos buscar en las apps y otros negativos que deberíamos evitar. ¿Vale? Dentro de los positivos, pues son cosas, como vais a ver, de muchísimo sentido común. Es lo que aplicamos en el mundo real, pero que a veces cuando entramos en el mundo virtual, pues de repente se nos olvida un poquito porque estamos menos acostumbrados, ¿no? El que los recursos sean visualmente comprensibles e intuitivos en su ejecución, es decir, que de un primer vistazo yo ya sepa lo que hay que hacer, porque tengo un recuadro que me indica dónde tengo que desplazar la tarjeta, por ejemplo, ¿no? O es una secuencia que debo continuar, o tengo unos elementos que se ve claramente que tengo que emparejar. Hay aplicaciones que son muy fáciles de entender y otras que cuando las miras dices, no sé muy bien qué es lo que tengo que hacer aquí, ¿no? Pues tendríamos que irnos al grupo de las primeras. Después, y esto sí es bastante importante, que las aplicaciones o los juegos tengan principio y fin delimitado, para que la persona no pueda entrar en una acción infinita en la que nunca se termina, ¿no? Yo siempre pongo aquí el ejemplo de las aplicaciones que te lanzan globitos para explotar o burbujas para explotar. Hay algunas pues, que pueden estar lanzando globitos o burbujas hasta que se acabe la batería de la tablet y hay otras en las que podremos marcar qué número de bolitas tengo que explotar. Entonces, esto sería lo más adecuado, ¿no? Que tenga principio y fin, que en el momento en que la persona tenga que dejar de jugar, pueda decir finalizo la partida y luego termino, no dejarla siempre a medias cuando cortamos. Que estén basadas en centros de interés, que tengan oferta de refuerzos, que a la persona le agraden y le motiven. Si es posible que tengan aprendizaje sin error y después que tengan muchas opciones de personalización. Esto sí que nos va a permitir ajustarlo a distintos perfiles, aunque nos suponga un poquito más de tiempo. En la parte negativa, pues deberíamos evitar un exceso de estímulos distractores, que no sepamos dónde hay que pulsar o que la atención se nos vaya a un lugar no importante de la pantalla, que no estén presentes estas claves visuales. Los refuerzos negativos suelen ser aspectos a evitar, sobre todo cuando son sonoros, cuando son estridentes, ¿no? Cuando nos equivocamos y suena una bocina o cosas así, porque para algunas personas puede ser muy desagradable y para otras puede ser hiperestimulante y les resulte divertido y busquen confundirse para obtener este refuerzo auditivo estruendoso.
Entonces, siempre es mejor evitarlos en la mayoría de los casos y que no haya ninguna indicación de, por lo menos a nivel auditivo, o que si la hay, que sea como muy tenue, muy suave, ¿no? Que no sea algo a lo que queramos buscar para repetir. Y después habría que evitar también los códigos con los que la persona no está familiarizado. Bueno, pues utilizamos lo que os comentaba de un tipo de pictogramas o de la tipografía. Y aquí traemos pues algunos ejemplos de estas características, pero solo de las buenas, ¿vale? Por ejemplo, una aplicación visualmente comprensible podría ser iSecuencias, donde claramente yo tengo arriba unas tarjetas y abajo tengo 3 huecos en blanco que he de ir rellenando, desplazando. Tengo claves visuales, es un desplazamiento de arriba a abajo, que es un desplazamiento bastante lógico, ¿no? De izquierda a derecha, de arriba a abajo. Todo está delimitado, o sea, me queda aquí el recuadro para saber que antes había una tarjeta y ahora no la hay. Es a nivel visual muy comprensible. Esta de la derecha, por ejemplo, es muy intuitiva en su ejecución, o sea, me imita un tablero de madera, un cuadro de doble entrada, donde tengo aquí los personajes de Ricitos de Oro, el oso, el tazón, la silla y la cama, y aquí tengo indicadores de tamaños y una serie de tarjetas que lo que me pide el cuerpo cuando la veo es poner las tarjetas en su sitio, ¿no? Poner estas piezas en su sitio. A esto nos referimos con algo intuitivo. Después, ejemplos de actividades que tienen principio y fin, pues por ejemplo, seguro que todos los conocéis, los juegos de Pepi Play, donde puedo elegir entre 4 personajes para hacer con ellos una secuencia de aseo. O sea, perdón, bueno, si hay varios personajes, si hay 4 secuencias de aseo para cada uno de ellos. Entonces puedo elegir si le lavo las manos, si vamos al baño, si pongo la lavadora o si lo meto en la bañera, creo que son. Y dentro de esta pantalla de juego podré hacer distintas actividades, pero cuando tengo al niño guapo como un pincel peinado con las uñas cortas y la cara lavada, la actividad se termina, tiene fin. Luego podré hacer otra actividad o podré repetir la misma, pero la actividad ha concluido. Entonces eso me permite también secuenciar el tiempo, secuenciar la cantidad de tarea que el niño va a hacer. El panel de la derecha es un ejemplo de opciones de configuración, en este caso de una app que se llama Números Especiales y que me permite, por ejemplo, seleccionar la cantidad de elementos que voy a poner en la pantalla, el rango numérico, si quiero hacer del 1 al 5 o quiero trabajar del 7 al 15, el tipo de objetos, pues si quiero tarjetas, si quiero bolitas, si quiero insectos, si quiero lo que sea. Entonces me va a permitir ajustarlo a los intereses de cada niño y también me va a permitir ir incrementando paulatinamente la dificultad para pautar el avance. Centros de interés, pues un ejemplo sería pues esta Candy Count, un ejemplo para el niño cuyo centro de interés sean las golosinas, ¿vale? Si el interés fueran los coches, buscaríamos otra, si fuera el espacio, pues buscaríamos una de planetas. Pero esto es un ejemplo de una aplicación para clasificar colores en las que tengo una serie de tarritos coloreados y un montón de ositos de goma que tengo que meter cada uno en su tarro. Y en lugar de estar metiendo bolitas que no tienen sentido, pues estoy metiendo un objeto que es interesante para la persona y probablemente le motivará más. Y en cuanto a aprendizaje sin error, pues tenemos, por ejemplo, Leo con Lula, en el que cuando yo me confundo y llevo esta tarjeta de pez a la equivocada, que es el gato, me la sombrea dándome una pista de que no es esta para que yo pueda mover la tarjeta pez a su lugar correspondiente, ¿vale? Tiene todo un sistema secuenciado de ayudas para este tema. Seguimos mirando aplicaciones y otro criterio que nos puede ayudar a elegir es el tema de las instrucciones, cómo presenta las instrucciones al niño de lo que tiene que hacer. Si queremos que la persona sea lo más autónoma posible en el desarrollo de la tarea, esto implica que cuando a veces llegan actividades nuevas, sea capaz de interpretarlas sin la ayuda de un adulto, aunque el adulto esté supervisando, pero estamos buscando incrementar la autonomía. Entonces hay que conocer qué tipo de instrucciones necesita. Si tiene lectura podrán ser escritas, pero si no, a lo mejor las tenemos que poder escuchar, las tenemos que poder ver con pictogramas o como esta. Esto es algo bastante común, es una animación en la que el propio programa me da una muestra
de lo que tengo que hacer. Como habéis visto, pues me da una, voy a ponerlo de nuevo, sale una manita que agarra el oso y lo lleva a su sitio. Entonces me estás dando, sin necesidad de que yo sepa leer, sin necesidad de que yo tenga comprensión auditiva, me estás dando una instrucción visual animada de lo que tengo que hacer. Vale. Y por último, los últimos criterios, y con esto voy a terminar para dejar nada, 5 minutos de preguntas o de comentarios si queréis que charlemos de algo. Deberíamos evitar la publicidad y el acceso a los vínculos externos, como ya hemos dicho. Hay aplicaciones que la publicidad es muy discreta, te sale un pequeño banner abajo, que bueno, puede no ser demasiado distractor, pero hay otras que seguro que os habéis encontrado que empezáis a jugar y de repente os sale toda la pantalla, pues un anuncio de un juego que te puedes descargar en la App Store. Y además, cuando intentas cerrarlo, que la X está muy escondida o que tienes que esperar 5 segundos antes de que aparezca la X, inmediatamente que pulsas te lleva a la tienda, ¿no? Esto es un distractor enorme. Aparte de distraer, puede generar frustración porque tú estabas haciendo una tarea que de repente se ve interrumpida. Aparte de eso, automáticamente te saca de la aplicación porque es un vínculo externo y si estamos utilizando un dispositivo familiar donde hay una tarjeta de crédito asociada, puedo comprar esta aplicación que seguro que si ponen publicidad gratuita no es, eso ya os lo digo, y encima pues podemos llegar a tener un poco un disgustillo. Tendríamos que contemplar las opciones de bloqueo que puedan tener. Por ejemplo, muchas aplicaciones tienen una zona de configuración donde podemos definir algunos parámetros y para acceder a esta zona de configuración pues hay que resolver una cuenta o hay que completar una frase, ¿vale? Estos son opciones de seguridad que también es interesante tenerlas. Y después, como decía Gerardo, pues tener en cuenta tanto la accesibilidad como el control parental para configurar previamente los dispositivos, ¿vale? Y esto es lo que voy a detener el uso de la pantalla. Esto es lo que yo, bueno, pues quería compartir hoy con vosotros. Y ahora ya, pues si tenéis alguna pregunta, algún comentario, pues encantados de resolveroslas. Muchas gracias, López. Yo creo que ha sido una presentación muy clara para dar muchas ideas sobre cómo elegir aplicaciones, que es algo que al final siempre nos tenemos que apoyar en ellas, ¿no? Yo creo, desde la docencia y viene bien poder tener esos criterios y esas pautas tan claras. A nivel de chat, únicamente habría un comentario que no he respondido de Ruiz Fernández, que comenta el caso de que ya, o él, no sé, tiene un alumno con TEA, perdón, a ver, que se me ha movido. Que al contrario, que lo que le ocurre es que no quiere utilizar la tablet en el colegio Claro. porque hace su asociación al hogar y a situaciones de juego y de ocio, ¿no? Claro, por eso es tan importante también el involucrar a la familia siempre desde el principio, ¿eh? Y el poder irles ofreciendo información de distintas formas les van a ayudar mucho, porque probablemente cuando el niño no quiere utilizar la tableta en el cole es porque en casa la usa en exceso y siempre con un plano lúdico que está muy bien, o sea que el plano lúdico es algo que debemos desarrollar todos porque al final forma parte de nuestra calidad de vida. Si no tuviéramos ocio, probablemente todos seríamos personas muy tristes, ¿no? Entonces la parte lúdica, desde luego, hay que cultivarla y en el caso de las personas con autismo también hay que además ayudarles a encontrar nuevos intereses cuando a veces son restringidos, pero estos son, yo creo que, consecuencias de malos usos de la tecnología, ¿no? A veces, probablemente en muchas ocasiones por desconocimiento. Y aquí creo que los profesionales de la educación tenemos mucho que aportar porque tenemos que ir trasladando a las familias la importancia de crear buenos hábitos en el hogar desde que los niños son muy pequeños. Esto no quiere decir prohibir la tecnología, pero sí, bueno, pues dar estas pautas de un uso supervisado, de dispositivos en lugares comunes, de evitar el uso excesivo de aplicaciones concretas, de intentar, bueno, pues meter otro repertorio de cosas. Eh, entonces, bueno, sí que, o sea, que Rui, que no me extraña, que este caso yo creo que se da bastante, ¿no? Que es yo para jugar si quiero, pero para trabajar no. Y aquí, bueno, pues yo creo que es tirar de
a ver, como decíamos antes, la tecnología no lo soluciona todo, no es la única herramienta, se pueden utilizar muchas estrategias, pero sí, bueno, pues intentar buscar recursos que sean motivadores, que se ajusten a sus centros de interés, como ya hemos dicho, y que puedan un poco, bueno, pues motivar a los niños a hacer otras cosas, ¿no? A aprender mientras juegan. Creo que está poniendo Raquel, si Sí, podríamos poner alguna lista. Mira, Raquel, va a quedar colgado el webinar, pero vamos, que sí que te las escribo ahora mismo. Lo único que no me da tiempo a buscarte los enlaces, pero te las voy poniendo porque me las sé. muy bien. Así que así las tenéis. Neiza Maxiloto, números especiales, Leo con Lula, y no sé si me he dejado La que alguna. tenía que mostraba cómo se hacía Ah, esta es sí, una de las de, esas de- son las de, no son las de My First App, son las otras que Ah, son parecidas. vale, vale, vale. Es este lote, espera que lo Ujú. busco. Tengo boca, bla, 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 bla. ¿Dónde las tengo? Se me acaba de ir de la cabeza. No, las tengo. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? Sí, Sí. Nathan es la marca en Carni, es el desarrollador, ¿vale? Y tienen maxilotos y creo que tienen puzzles y algunas de léxico. Entonces están bastante bien. De hecho, es un desarrollador que lo que fabrica, step by step se llaman. Las que Ujú, fabrica son, o sea, fabrica materiales físicos de madera de toda la vida y tablas, lotos de cartas, etcétera, y luego se lanzó a hacer aplicaciones y la verdad es que son bastante sencillas, pero tienen mucha calidad gráfica y están muy bien. La que os he mostrado de la manita que movía ujú, es una serie completa. Se llama así, os lo estoy poniendo en el chat, ¿vale? ujú, Step by step. Es una serie completa hay por lo menos 16, 20 aplicaciones, son todas gratuitas para iOS y son todas para estimulación cognitiva, ¿vale? O sea, son todo ujú, temas, pues eso, categorizar, crear una serie, ordenar por distintos tipos de cosas, laberintos, emparejamientos, matrices, como la que hemos visto antes. Bueno, pues cosas de igualar, algún puzzle, pero están bastante bien y están bien construidas. A mí me gustan también. muy Bueno, bien. Pues muchas gracias, Lupe. Yo ah, creo pues que a ti. subiremos un PDF con aplicaciones de control parental al curso, ¿vale? Si alguien no está en el curso, que lo diga ahora y no sé, damos el correo electrónico o algo para enviaros en el curso de tecnologías y autismo, cómo crear tu aula virtual, ¿vale? Porque sabemos que... Yo me estaba quejando, se dice a Ah, Lupe que no estoy, y vale, entonces Rui Fernández, y entonces vale. sí era, si es posible, Sí, sería mira, te muy voy a poner amable. aquí un correo electrónico, si quieres me escribes Ok, ok, ok. y yo te lo mando desde Oh, ahí, ¿vale? muchas gracias, muchas Ujú. gracias. Perfecto. Estupendo. Y bueno, pues lo dicho, que estamos a vuestra disposición. Nos vemos de nuevo el miércoles que viene. Sí, Encantados de que podáis participar. El miércoles que viene, si no recuerdo mal, tenemos espacio de asesoramiento, ¿verdad, Gerardo? creo que sí, sí, sí. Ujú. Sí, el miércoles que viene vamos a tener un espacio de asesoramiento, ¿vale? Eso quiere decir que no vamos a traer ninguna presentación y que vamos a estar disponibles solo para las preguntas que nos queráis hacer, ¿vale? Si queréis que os recomendemos aplicaciones, si queréis compartir casos que tengáis, en la medida que seamos capaces y que os podamos aportar recursos o estrategias o experiencias previas que hayamos tenido os lo diremos, ¿vale? Lo único que esto sí va a estar solamente abierto a las personas que están haciendo el curso, aunque, bueno, como tenéis el correo de Gerardo, pues yo aprovecho que lo ha Sí, puesto y si alguien tiene especial interés en eso participar, es. nos lo Sí, sí. decís y sin ningún problema os mandamos un link Exactamente, sí, para sí. que podáis Mm. estar, Sí, ¿vale? porque esa sesión luego no queda grabada en vídeo.
Eso es, no Ujú. queda grabada porque vamos a tratar dudas personales y asesoramiento personalizado, entonces esa no la grabaremos. Y bueno, y dicho esto, nada, agradeceros que hayáis permanecido con nosotros toda la sesión y la participación y nada, que nos vemos el miércoles que viene. Muchas gracias. Hasta luego. Un saludo, buena tarde, gracias. Gracias, hasta luego. Adiós. Buenas tardes.